y ya va rodando la de asistencia por allá. Listo. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Me imagino que todos leyeron el ejercicio que da para hoy. Sí. ¿Cierto? Entonces, antes de lo que es lo primero, comentarios, creo que sí. El escrito del ejercicio, comentarios. ¿Qué piensan de ese escrito? Buenas tardes a todos. Señor. Es un escrito que habla, bueno, que uno lo puede tomar desde muchas perspectivas. En mi lugar, en mi posición, yo lo tomé desde el punto de cómo guionizar la historia que quiero crear. Y obviamente plantea una situación que a mucha gente le pasa cuando está haciendo algo que tiene que ver con la creatividad, que son los bloqueos mentales. Y creo que es muy pertinente este tema que lo aborde de esa manera, porque así tenemos que, si bien no, para todos no va a ser igual, nos puede dar, digamos, alguna luz de lo que pueda, de cómo llegar a solucionar esa situación de bloqueo. Es un escritor muy interesante, sobre todo porque da un contexto que a simple vista puede ser innecesario, porque yo cuando terminé de leerlo dije, bueno, esto aquí no me importa mucho, pero luego le volví a dar una segunda leída y entonces entendí por qué era necesario ese contexto. Muy bien. ¿Quién más tiene un comentario sobre el escrito? Pues lo lleva De cualquier tipo de comentario. uno a pensar que muchas veces uno tiene cosas y muchas cosas para pensar, para escribir, para hacer tu historia, pero están por allá en el fondo, no te interesa buscarlas. Hasta que por fin ya queda con algo ya seguro y vuelve a salir, y ahí es cuando comienza a producir. Como escrito, ¿qué tal es ese texto? Como escrito, como estilo, como calidad, como... A mí me gustó mucho, me atrapó desde el primer momento, desde que empieza a contar la historia, y me atrae, y la parte que más me gustó, que me pareció súper, como muy sensacional, digámoslo así, fue la parte donde se cae en el hoyo negro y empieza a salir y se da cuenta de lo que es el hoyo negro. Eso me pareció algo como muy, sí, muy sensacional, muy inventivo, muy, no sé. Muy creativo. Sí, muy creativo. Yo creo que es sumamente descriptivo y eso hace que el escrito tenga una riqueza, además también de poder llevarte a las sensaciones de la persona. O sea, es descriptivo a nivel sensorial, y eso me parece que no es tan fácil llevarlo a lo escrito. Y creo que esa capacidad de poder llevar a las palabras los sentidos, la forma en la que te hueles, tocas, olfateas, te percibes a ti mismo, me parece impresionante, porque creo que ahí es donde más está, ahí es donde hay un bloqueo realmente, cuando uno no sabe hasta dónde puede ir la descripción o hasta dónde se puede quedar. Y acá me parece que es una rienda suelta la descripción, descríbelo todo, el lugar, cómo te sientes, cómo no sé qué, rienda suelta la descripción. Me parece interesante desde ese punto. Y describe hasta el interior del cráneo. Bueno, ese escrito es
un pequeño capítulo de un escrito mío, de uno de mis libros, el libro Opus Mundus, pero de la segunda edición. Varios aquí conocen la primera. Y es en la transición desde cuando el texto Opus Mundus a la transición de la correspondencia entre las dos mujeres. Y una de las mujeres soy yo, el autor. Entonces, ese escrito resulta que le vamos a buscar las tres partes, los tres pasos esenciales de cualquier escrito, que son el planteamiento, el desarrollo y el desenlace, ¿cierto? Esa era la tarea. Les quiero contar que ese escrito es muy literato, es un ensayo que quise hacer de que yo fuera capaz de ser literario, poético, de mucha metáfora, de mucho adorno, y con eso demostré que yo puedo hacer eso, pero no me gustó. Ese escritor no soy yo, y no vuelvo a hacer eso. Nunca lo volvería a hacer. Siempre me gustará más escribir como yo hablo, sin tanta vaina, sin tanta metáfora, sin tanto adorno. Me gusta más hablar escuetamente, y cada uno debe escoger su estilo. Ese estilo lo puse ahí porque nos sirve el texto para la tarea que queremos hacer. Entonces, al ser un pequeño capítulo de un escrito mucho más grande, sacamos la conclusión de que cualquier escrito, cualquier fragmento necesita los tres pasos. No solo el libro completo, la historia completa, sino que cada una de las partes de la historia necesita una estructura de tres pasos. Esa pregunta la habíamos comentado el día que conversamos con Fernando y Rudy. Todo en la vida tiene esos tres pasos. Es imposible que un escrito se salga de esa estructura. Lo ideal es saber uno la estructura antes de empezar a escribirla. Voy a hacer una historia que empiece, plantee tal cosa, desarrolle tal cosa y termine en tal cosa. Esta acción tiene los tres elementos: planteamiento, desarrollo y desenlace. El simple movimiento de un objeto tiene esos tres elementos. Con mayor razón lo tiene un escrito. Entonces, vamos a lo que vinimos. ¿Quién me dice de dónde a dónde, lógicamente desde el principio, hasta dónde va el planteamiento? A ver, Gustavo, yo creo que el planteamiento va desde el momento en que el escritor dice que no se sintió que se integraba con el escrito, sino que lo atacaba. Y de ahí comienza a poner el planteamiento de que está bloqueado, que no sabe qué hacer. Pero el planteamiento, y entonces la parte donde se levanta de la cama y eso no es planteamiento. Bueno. Desde mi punto de vista, perdón que te interrumpa, desde mi punto de vista, creo que la primera parte inicial sí sirve de contexto para entender el resto del escrito. Yo creo que el planteamiento, yo estoy en concordancia con mi compañero, con Jorge, más que nada porque digamos que en ese punto es donde se plantea una situación o un punto de no retorno. Es decir, o esto avanza o nos quedamos ahí parados. Realmente se puede también tomar como parte del desarrollo, pero yo pienso que lo previo es más desarrollo que el mismo punto de inflexión que yo digo. Lo previo es más desarrollo que planteamiento, dices tú. Sí. Jorge dice que el planteamiento empieza cuando empieza a escribir. Cuando él se vio que en lugar de estar atacando. Cuando se bloquea, cuando ahí empieza el planteamiento.
cuando él comienza a pensar que tiene que hacer para poder desbloquearse, y él comienza a plantear el problema, ¿cierto? Estoy bloqueado, hacia dónde voy, qué es lo que tengo que hacer. ¿Quién tiene otra idea del planteamiento? Para mí va desde el principio hasta todo parecía bien logrado, apropiado, coherente y efectivo para la trama que tanto le gustaba. Pero, y después de ese pero, empieza la acción, que empieza a saltar como gacela, va a la primera página, etcétera, etcétera. Para mí, entonces, el inicio es hasta ese pero. ¿Quién tiene otra idea? Pues a mí, no sé, para mí el planteamiento es, bueno, los personajes tienen vida propia, que es la pregunta que se hace, ¿por qué voy a buscar cómo escribir sin que yo me meta dentro del personaje? Estás hablando de dos mujeres que estás escribiendo sobre dos mujeres, y una eres tú y la otra pues no puede ser tú porque quiere que sea un personaje totalmente diferente y no lo puedes escribir, no estás bloqueado es por eso, porque cómo escribir algo que no eres y bueno, ese sentido. Correcto. Estamos escribiendo un capítulo que ustedes ya lo conocen. Ese capítulo tiene un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. ¿Cierto? ¿Quién me dice cuál es el planteamiento, cuál es el desarrollo, cuál es el desenlace? Así rapidito. ¿Cómo? Así rapidito. El planteamiento, pues lo tengo yo desde el momento en que él comienza a pensar que está bloqueado y que es lo que va a poder hacer. El desarrollo es cuando empezó a comprender que su nana, la querida anciana lúcida, Autocrítico. administradora de su pozo creativo, le dijo, váyase allá abajo y comience a desarrollar, y comience a buscar. Entonces él comienza a buscar y ve todas las cosas, todas las opciones, hasta el momento en que sale, ¿cierto? Hasta ahí va el desarrollo. O sea que el desarrollo lo impone la señora Lucía. Sí, sí. No él. No. Lucía va y le dice, él va y le pregunta, sale ella y lo ve en ese dilema, entonces le dice, pues vaya, le da para el pozo y mira qué es lo que encuentra. Vaya al pozo. A ver qué es lo que encuentra. Y ahí se queda. Y ahí se quedó. Entonces él solo se baja y comienza a ver todas esas cosas que vio, ¿no? Y a sentir todo lo que sintió. Y en el momento en que ya sintió que ya el desarrollo de su problema ya lo tiene dominado, entonces ahí es cuando sale y viene el desenlace. Es cuando desde el diálogo entre ella, que cómo le fue mi amor y no sé qué y tal, hasta cuando llegó y descubrió que en el internet iba a conseguir las cosas. Ya. Perdón, si otra vez no sé quién llegó. ¿Cómo estás? No. Estoy de sorpresa. Adrianita, por favor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo vas? Bien. ¿Tú? ¿Eres? Mucho gusto. Es que yo no veo. Mucho gusto, abuelita. Claro. Es que yo no veo las caras. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes. Está bien. Hay un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. El planteamiento en este caso es: un escritor se levanta dinámico a escribir, pero se bloquea. Ese es el planteamiento. Bueno, el resumen. El desarrollo es la solución que él busca, Por principio. Desde el momento incluso en el con que la bajada empieza. de pozo y todo eso, hasta el momento en que dice, me va a tocar seguir escribiendo como venía.
Y el desenlace empieza cuando Lúcida le dice, ja, ja. ¿Cómo así que va a seguir escribiendo? Si hay una solución y es así. Internet. ¿Sí me hago entender? Sí, está claro. Revisémoslo. ¿Cierto? Planteamiento. Hasta cuando el torrente de ideas supera los dedos y los ahoga y deja los costillares de las ideas regadas en el desierto de la desconfianza. Hasta ahí llega el planteamiento. Yo tengo ese planteamiento subrayado, de hecho, ¿Sí? todo eso. Hasta ahí llega el planteamiento Pero porque sí, ahí... él había dicho bien entonces Sí. el planteamiento. Sí. El compañero dijo como que le parecía que los dos párrafos de inicio sí daban un buen contexto como plantear qué era lo que estaba pasándole al personaje. ¿Sí? Sí. Es que no me gusta Que hasta se bloquea, hasta que se bloqueó. que me entiendan tan rápido. No tan rápido, amigo. No, seguramente sí, tal vez yo también que ibas a saber un poco más adelante. Había Sí, entendido. no, yo también los primeros dos párrafos, Por eso. como el planteamiento, No, el planteamiento son los primeros dos párrafos. sí, Sí. pero Cuando él se levanta todo dinámico, al tratar de escribir, y empieza a escribir todo dinámico y se bloquea. Ese es el planteamiento. Porque se dio cuenta que estaba escribiendo como no quería seguir escribiendo. Sí quería. no, lo que pasa es que se la acaba, digamos No que sabía cómo escribió se- tanto, quiero pensar yo, que escribió tanto que llegó un punto en el que las ideas se le acabaron o tiene tantas ideas que no supo cómo continuar. Entonces, ¿qué le dice Lucy de autocrítica? O sea, lo que Le dice ese olorcito que él sintió, ese olorcito que sintió Maluco en su escritura, no es que sea, no es que sea que él no lo había visto, sino que con el oficio ha desarrollado en su bulbo olfatorio una nueva cintilla que le da la capacidad de oler ese tipo de problemas, que no los olía antes porque no tenía el oficio para hacerlo. Y eso es así. Todos ustedes van a empezar a coger el oficio de la escritura y a medida que van avanzando van a ir cogiendo pues cintillas en su bulbo olfatorio y les van a dar nuevas sensaciones en su olfato literario. O sea, buscando la coherencia siempre de lo escrito. Por supuesto, buscando la coherencia. Y el desenlace es cuando Lúcida le dice, "Ay, la solución es esta. Ah, listo, la vamos a hacer". No, ningún vamos, que ya trabajé suficiente. la tiene en sus manos. Y se le entra en forma de humo rosado por el oído. Ahora, entonces les cuento, esa es la estructura básica de cualquier escrito, cualquier recibo de pago que ustedes escriben tiene esos tres pasos: planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Pero resulta que aquí en el taller Sapienza Empírica vamos a imponer otro sistema que ya lo había comentado con Fernando, con Rubí, con quien no lo comenté, con los Dari, que consiste en 5 pasos en lugar de 3, que son, ahí lo sugiere Lúcida. No, Gerardo cuando le contesta a Lúcida, claro, ahí debe estar ese millón de mujeres ansiosas de captar la atención, despertar el interés, despertar el deseo y entregar. cierra la ventana. Y entregarse. ¿Sí? Esos son los 5 pasos de la venta. Ah, los había hablado con Lizzy también. Y esos son los que vamos a trabajar en este taller hasta el final, hasta que logremos el ¿Cómo son? ¿Cómo proceso. los que dices tú?
Entonces, ¿qué dicen los subrayados que está ahí? Ahí están subrayados. Ah, lo de amarillo. Sí, ¿qué dice? De captar la atención. Captar la atención. Primero, captar la atención, anoten. Primer paso, captar la atención. De despertar interés, de convencer ¿Y Después cuál es la el diferencia deseo. entre la primera y la segunda? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Que la primera está antes que la segunda. ya vamos a El ver. primero fue un objetón. Claro, no tiene sentido. Ya vamos a ver eso. No encuentro vaya a ser La primera es captar la Para atención, allá la vamos. segunda es Despertar interés. despertar interés. Pero si capta atención ya no hay que no. No, No, no siempre. ¿Cómo? no. Parece a venda No, negra captar que la no. atención es hola. Claro. ¿Les capté la atención? Sí. Pero me interesa. Pero no les desperté el interés. Sí, Me despertó un susto. Convencer, despertar el deseo y cerrar la venta. Esto es los 5 pasos de la venta que yo como gerente de ventas de una empresa en Bogotá vendiendo seguros aprendí para enseñarle a mis vendedores. Y resulta que si uno quiere vender un escrito, hablo vender en el sentido figurado, no que cambiarlo por billetes, sino que la gente compre la idea y se compenetre con ella. Necesita ponerle los mismos pasos que le pone uno al hecho de vender un producto. Uno tiene que captar la atención del cliente, tiene que despertarle el interés, tiene que convencerle de las bondades de su producto, tiene que despertarle el deseo de tener el producto y tiene que decirle, vale tanto, cerrar la venta, entregar, que se entregue el cliente. Entonces, la tarea que vamos a cumplir en este momento es determinar esos 5 pasos en este escrito. Ya tenemos 3. Faltan 2. Entonces, o sea que, Claro. o sea, vamos a determinar ¿Cuáles cómo se tenemos? capta la atención, cómo se despierta el interés en ese escrito. En todo sucede, hay diferentes maneras de hacerlo. Yo como ejemplo les pongo, por ejemplo, el escrito de presentación de sapiencia empírica. Yo todo lo que escribo en mi vida lo escribo mediante este sistema, apegado a esta estructura. En la presentación de sapiencia empírica, con el hecho de llamarse sapiencia empírica está captando la atención, porque todos los demás talleres se llaman taller de la universidad tal, taller del instituto tal, taller del maestro tal, el resto se llama sapiencia empírica. El hecho de llamarse diferente a los demás ya es una manera de captar la atención. ¿Y esta vaina qué quiere decir? Y empieza a captar el interés, no diciendo objetivo, la misión, la visión, todo como se hace en todos los proyectos, sino que empieza explicando qué es Sapiens, qué es empírica. Eso despierta el interés. ¿Cómo lo despierto? Con una frase contundente. Este taller está hecho más que para formar escritores que sepan crear, para formar creativos que puedan escribir. Ese es un planteamiento diferente a todos los demás, que despierte el interés. He captado la atención con el título, he despertado el interés con el primer párrafito de 4 líneas. Y empiezo a reforzarlo, a convencer con el planteamiento de lo de la inteligencia artificial y todo esto que habla ahí. Y la práctica y el modo y todo ese desarrollo hasta que llega a los temas y ahí empieza a despertar el deseo porque aquí vamos a ver tal y tal y tal y tal tema.
¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? Perdón. Entonces, eso está en todos los escritos que yo hago. Y mis libros, que ustedes los han leído, la mayoría, pues tienen esa cosa de que agarran y llevan. Eso es lo que me dicen. Porque tienen esa estructura. Entonces, a ver, arranquemos. ¿De dónde a dónde se capta la atención en este escrito? No griten todos al tiempo. Desde el inicio hasta que él se va a la máquina de escribir. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien de acuerdo? No hay nadie de acuerdo. Yo creo que también se despierta interés cuando dice que el escritor lo atacaba. O sea, porque ya empieza a ver como un dinamismo de que va a hacer cosas para adelante con lo que tú has escrito. Ya uno le interesa saber qué es lo que está pasando. O sea, están diciendo lo mismo que Rudy, que captarle la atención es hasta ahí y despertarle el interés. Estoy diciendo que cuando él habla... No, yo estoy preguntando escrito, captar la atención. Solamente arriba, en el primer párrafo. Primer párrafo. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Se capta la atención diciendo hay un escritor que se levantó con una idea en la cabeza y no se puede resistir y se levanta y no hace sus ejercicios diarios porque no quiere desgastar su energía en eso, sino que quiere llevarla hacia el escrito y se mete a la ducha y ni siquiera espera que el agua se caliente porque se siente en equilibrio con los elementos y se baña en 2 minutos y se va a la nevera, con una nevera, la parte en 6 se la come y se sienta así. Entonces todo ese afán y ese dinamismo que muestra el tipo al despertarse es lo que capta la atención de este capitulito. Otra cosa diferente es la del escrito completo, pero la de este pedacito que es el planteamiento del bloqueo, ese pedazo es el que capta la atención. Sigue el despertar del interés. ¿Hasta dónde va la despertada del interés? Yo digo que el despertar del interés va desde que él comienza a escribir hasta cuando dice lo de la desconfianza, más que nada porque en este párrafo como que nos hace sentir como un poco de empatía con el escritor al hacernos sentir lo que esa persona está sintiendo y sentirse como bloqueado. Entonces nosotros también queremos por lo menos en mi caso, yo me sentí intrigado de saber ¿Cómo se desbloquea? cómo iba a salir de ese bloqueo. O sea que el interés va hasta donde se acaba el planteamiento, o sea, hasta el bloqueo. Sí, según tú. Según mi perspectiva. ¿Alguien está de acuerdo con David? Aunque a mí me parece que viene a coger ese tercer párrafo que es donde él empieza a hacer estos ademanes y todo como en señal de que no entiende cómo es que va a seguir, o sea, como esa sensación Dice de que pone la mano saber. izquierda. Entonces hace esta postura y empieza como en señal de ansiedad, como que ¿qué voy a hacer? Como entonces me parece que ahí, hasta ahí sería que se despierta hasta el tercer párrafo. Hasta el pero. ¿Pero hasta dónde? Hasta Perú. Pero. O sea, punto- que algo le Pero- falta, sí, pero esos puntos suspensivos, Ay, algo falta. eso además lo deja muy interesado, los puntos Sí, suspensivos, sí. mano. Que uno- ¿Qué, mano? Pero cuéntame más. Pero. ¿Quién está de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo. Lizzy, Lorena. ¿Quién más? Sí. ¿Sí? Todos están de acuerdo, menos yo. Pero es que lo escribió, mano. Porque yo voy
O sea, cuando yo lo Bueno, escribí, es que también hay dos partes que pone pero, ¿no? El tercero y el paro también pone pero. claro, esa es parte, eso ya es desarrollo. Esa parte es la de convencer. Pero según mi planteamiento, que es el que se vale porque es el que escribe el párrafo, es que el interés llega hasta el momento en que el tipo se bloquea. Ahí se despierta el interés, bueno, ¿y este hombre qué va a hacer? Pero hasta que se bloquea. ¿Qué va a hacer este tipo bloqueado? Sí. O sea, Ahí dan ganas de seguir leyendo porque ¿qué va a pasar? o sea, Se ha despertado el interés. Se captó la atención con un man que se levanta todo dinámico y se pone a escribir. ¿Qué es lo que va a escribir? Se despierta el interés con que el tipo se bloquee y ahora ¿qué va a hacer? Y se empieza a explicar todo lo que pasa por la cabeza del hombre. ¿Sí? Lo que pasa, hasta dónde va ese convencimiento, que estamos convenciendo al lector del conflicto que tiene este señor. ¿Eso hasta dónde va? Ese convencimiento yo lo veo hasta la parte en la que antes de llegar a luz. hasta antes de llegar a lucidar. Sí, hasta lo que lo originaba. Y ahí ya hay Ajá. Entonces, ¿Perdón? un convencimiento, no sé. el sexto párrafo. Yo creo que va hasta donde él descubre que estar en el túnel es el cerebro. Pozo. Hasta El ahí pozo. va. ¿Por qué? Porque le da muchas herramientas para uno tener más intrigas. Es una forma de convencer, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero no sé qué dirá el escritor. No, pero es que, sí, no, yo les cuento lo que yo pensé cuando lo escribí, pero todo lo que ustedes dicen es válido porque cada uno de ustedes lo escribe de manera diferente, nadie lo va a escribir igual, así sea el mismo cuento, nadie lo va a plantear diferente, cada uno tiene que plantearlo a su manera. Esta es la forma como lo planteé yo y yo se las cuento, pero no es que sea una cosa rígida que no tenga. Cada uno de ustedes tiene derecho. A cada uno nos puede despertar intereses en diferentes partes. Sí, y de diferentes formas. Captar atención en diferentes partes. Yo les cuento cómo lo hago yo como una guía, pero no, aquí no hay ninguna Eso regla. tampoco es una cosa que tiene que ser para tabla. Exacto, no hay ninguna regla. Todos ustedes pueden hacerlo de manera diferente y poner las cosas como ustedes quieran. Entonces, sino que al ver este escrito y entender en qué parte se han puesto esas cosas, entienden mejor ustedes cómo lo van a hacer después. Así de sencillo. ¿Hasta dónde va el convencimiento? El convencimiento empieza cuando el hombre empieza a pensar cómo voy a solucionar esto y entiende que necesita lúcida y lúcida se aparece y hasta dónde llega. Y bajan al pozo. El tipo baja al pozo, conversa se asusta, conoce a Tiniebla, la madre de todas las tinieblas, de todas las oscuridades, y se aterroriza. El nombre es Omet y otras muchas, dices tú, dos personas. Esa es otra pregunta que les tengo, que la puedo hacer ya. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Numen? No, eso no. Pero tú dices las musas, pero no eran musas. Numen, Imhotep y las musas. Primero se asusta con sus A mí- demonios y sus A mí monstruos. me suena que son como. Después, entonces se calma con Numen, con Imhotep y con las musas. Y yo esperaba que todos ustedes averiguaran qué es eso, porque cuando uno lee algo y no sabe qué es una palabra, tiene que averiguar qué es. Imhotep fue un arquitecto egipcio muy famoso que fue además la mano derecha de un faraón
y que inició prácticamente todas las actividades, todo el progreso en las actividades de construcción en Egipto. ¿Y qué más era aparte de arquitecto? Pues creo que era mago, pero no sé qué más. El tipo era médico, y era neurólogo, y era astrónomo, y era Era de muchas todo, cosas. sí. Entonces era un inspirador de la sabiduría, creo que leyó eso como ha debido hacer todos, de una palabra que no saben qué es, hay que averiguar qué es. Bueno, sí, no, pues coger y empezar. Entonces, Numen Numen es la divinidad dioses. romana Sí, de, de los clásicos. de la inspiración. Sí. Es el espíritu de todas las Genio cosas poético. con el que ilumina a las personas que están pensando en las cosas. Se llama Numen. Imhotep, pues es ese arquitecto que es un inspirador de la creatividad en Egipto desde la dinastía tercera, que fue en el siglo 27 antes de nuestra era. Desde ahí Imhotep es un inspirador de la creatividad en Egipto. Y las musas pues son las 9 mujeres, esas divinidades que inspiraban las artes y todas Tenían las cosas. compartimentadas las artes y le daban un pedazo a cada musa. Exacto, entonces cuando leamos algo, miremos qué quiere decir las cosas, porque lo mismo nos va a pasar cuando escribamos. ¿Qué le meto yo aquí para tirarme la de que sé? Entonces quiere, uy, pues muy bien, pues Imhotep. Yo no sabía quién era, pero en el momento que estaba escribiendo, pues los puse ahí. Uy, Gustavo, ¿cómo sabe de historia? No, yo no sé nada, lo que pasa es que busco lo que necesito. ¿Quién de ustedes me dice qué es la psicalipsis? Eso era la psicalipsis. Yo iba a buscar a ver qué digamos significa. Nadie miró. Sí, no, es que... Nadie buscó qué es psicalipsis. Yo lo leí hasta el mediodía, el ese porque me lo pasaron. Era una Malicia sexual o picardía erótica. ¿Cómo? Malicia sexual o picardía erótica. Ah, Que pero puede ya lo referirse al buscaste. cesto de ungir el cuerpo de un guerrero antes de un combate. ¿Cómo? Malicia sexual. Malicia sexual, picardía erótica. Sí, eso. Exacto. Para mí la psicalipsis esa sí la he trabajado mucho. La malicia sexual es la franja que hay, para mí es la única franja real del sexo. La franja que hay dentro del erotismo, que es mentira, porque es un sentimiento de libido poetizada, la manera de poetizar y disfrazar un sentimiento natural. Y el porno, que es la exageración, la exacerbación de esos sentimientos. Y la psicanalipsis es lo que está en la mitad de esas dos, que es la franja real, la verdadera franja de lo que es la verdadera malicia sexual y esas cosas. Eso es la psicalipsis. El consejo es que cuando ven una palabra, y sobre todo aquí que dice, ¿te vas a trabajar al porno? No, me voy a mover en la franja psicalíptica. Vas a tal parte y ahí encuentras toda la psicalipsis que quieras. ¿Por qué no averiguaron qué es psicalipsis? Vamos, nos estamos poniendo, en modo autores, modo escritores. Y para ponernos en modo escritores tenemos que ser pilos con todo eso. Gracias, Gustavo, por cambiar el colocar por poner. Eso. Sí. Porque si no nos colocamos bravos. Sí. Entonces, esas son cosas que hay que hacer cuando leemos algo y cuando estamos escribiendo también. Entonces, digamos, ¿en qué estamos averiguando de dónde a dónde va la convicción en este escrito? Habíamos dicho que el autor del escrito llegó con el interés de hacer bloqueo y ahí empezó la convicción. ¿Hasta dónde llegó ese autor de la convicción?
Yo pienso que hasta cuando aparece lúcida. Y cuando aparece lúcida ya como en su diálogo, en su, sí, como en lo que ellos se relacionan, ya es el deseo porque ya hay como una luz de desenlace. Pues no, porque cuando aparece lúcida es... Te estamos preguntando por el Sí, convencimiento. están planteando Por eso. el problema, pero no están... Convence mientras cuando aparece lúcida. Hasta cuando empieza a bajar, pues esa misteriosa bajada por un pozo imaginario que kilómetro a kilómetro va la otra soltando, y es el Sí, esa cerebro, ¿no? intriga. De acuerdo. Entonces ahí, pues... Es un pozo de esos de piedra de... Sí, que- pozos de... que bajaban el balde para subir el agua. Pero Sí, tiene un para- kilómetro de profundidad y el autor pretendió ser poético ahí diciendo que cuando se cerró era como si hubiera apagado la última estrella en el primer momento. Todas esas cosas. Y que queda uno prendado, bueno, igual. Porque ahí queda el misterio. ¿Cómo? Que ahí queda el misterio. misterio, Entonces que ya eso es lo después- que lo hace a uno. Sí, pero ahí se resuelve eso. Se empieza, pues... Sí, ahí se empieza a resolver. Él ya conversa con todos sus personajes escritos, cosa que he hecho yo. De ponerme a hablar con mis personajes de los otros libros y decir, ¿usted qué piensa de esto? Con esta persona, ¿cómo hubiera manejado eso? Esta otra, ¿cómo lo maneja esta otra? Hasta que empieza uno a encontrar soluciones con las cosas que ya ha hecho. A ustedes les va a pasar. Que sus personajes escritos se convierten en realidades de su vida. Por lo menos eso es lo que se espera. Y eso es lo ideal, que pasara eso. Entonces ahí el tipo baja, conversa con Numen y Motep y las musas, y después habla con sus personajes y encuentra que todos los personajes, ¿qué pasó con todos los personajes? ¿Quién me dice qué pasó? Tenían el mismo olorcito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es imposible que uno cree un personaje totalmente independientemente a uno. Puede que sea el alter ego, lo que uno nunca ha vivido, pero es... Pero algo va a tener de... Pero algo va a tener, es Porque imposible. todos tienen una parte de él. De uno, claro, es imposible. Y él quisiera hacerlos tan Tan diferentes. independientes. Y para mí eso ha sido muy importante en mi escritura y eso se nota en mis libros porque mis personajes me han dicho que son muy personales, muy bien diferenciados y tienen unas fuerzas muy distintas. Entonces eso es lo que se busca. En este caso la solución que él encontró fue esa, yo la puse en práctica en la realidad, me comuniqué con una mujer, me hice pasar por una niña de 28 años, y tan niña, ¿no? Me gusta que digas niña, perfecto, me suena. Una mujer de 28 años y nos enamoramos. Yo de 28 años y ya tenía 65, por supuesto, y era un hombre escritor. Y lo sigo siendo, afortunadamente. ¿Hombre o escritor? A las dos cosas. Y entonces, pues ahí se va. Eso es parte del desarrollo y parte del convencimiento de lo que está pasando. Hasta cuando el tipo dice, me va a tocar seguir escribiendo igual, porque esto no se puede hacer. Hasta ahí es el convencimiento. Entonces Lucía le dice, ja, ja, lo mismo que donde empieza el desenlace. Ahí empieza Lucía a despertar el deseo diciéndole, pero si usted tiene la solución en su mano y la sabe usar, es internet. Ay, claro, ahí están todas esas mujeres, millones de mujeres con el deseo de entablar de hacerse notar, de acceder a estos 5 pasos. Y ahí empieza el despertar el deseo del tipo de hacerlo, de irse ya a hacer eso. Entonces, ¿a dónde vamos a buscar? Busque usted.
Listo. ¿Y el desenlace cuál es? Perdón, el cierre. Pues el cierre. El cierre es cuando ella se va, se le vuelve una nubecita de humo rosado y se le mete por la oreja. Queda rascándose la oreja, ese es el desenlace y ese es el cierre. Ya se sabe que va a hacer eso. Y pasamos a otro capítulo del libro y volvemos a empezar de la secuencia de la estructura de los 5 pasos para hacer el otro capítulo. El otro capítulo pues no lo hice yo solo, sino que lo hice con la persona con la que me comuniqué en España para hacer eso que habíamos planteado con Lucia. Entonces ese capítulo se manejó más al ritmo de lo que necesitaba yo para convencer a esa persona que el ritmo de lo que yo quisiera. Y fue muy interesante, fue un curso muy completo. ¿Listo? Y vamos a conocer este capítulo. Sí, Pues, claro. ¿qué libro está para verlo? Pues ahí está el libro Opus Mundus. Y ahí está en el libro. Segunda edición. En la segunda edición tiene esto tienen ustedes ahí en la mano. La primera no lo tiene, la primera tiene Gerardo, no, es que tendría que haber leído el primer capítulo, el del Opus Mundus, para saber por qué viene eso. Y ese libro se le acabó, ya se vendió todo. Y- Ay, no hay más ediciones. ¿Cómo? De los puntos no hay más ediciones, no tiene más. ¿No tienes No hay más más ediciones. ¿No tienes ningún libro todavía? No, pero si quieren le voy a hacer el regalo al grupo, a lo que quedó del grupo, porque ya hoy dijimos que se va a dar vamos a quitar. Esta es la primera edición, ¿cierto? ¿Cómo? Esta es la primera. Yo tengo también la Sí, la primera. primera edición. Yo creo que tengo ese Ahí libro, voy. la primera edición. Ahí va. Yo sí lo leí, pero hace muchos años recién. Ah, está todavía no puedo. Sí, en el primer Pero esta es la primera edición. Sí, pero esta es la segunda parte. Esta es igual todo, lo único que pasa es que este capítulo que tienen ustedes en la mano no es igual. Aquí está Liz. ¿Por qué le llama la atención? Bueno, ¿Cuál es entonces, el regalo? los regalos se les puedo mandar por internet del libro para que lo lean. Todo. ¿Sí? ¿Quieren o no? Claro. No, Pues yo ya lo tengo, yo ya lo tengo, yo Sí, también tengo el sí, libro. Pero el primero y el otro. yo creo que Fernanda ya lo Yo lo leyó. tengo. Pero lo voy a poner en el grupo de Anita Ese también. es el ya que no- yo tengo, sí. Este, Yo- ya no- De verdad, lo que va a poner en la segunda parte, Paulita también lo leyó. Tiene que imprimir el cargo. No, pues no lo leíste. La edición Ay, todo Lo voy a poner en el grupo. Yo Las tengo las tengo en la Oye, música. Gustavo, y en un momento cuando tú decías, pues cuando sale el texto, pues yo sí decía esto es de Opus Mundus, pues ahí no dice, yo trata de acordarme, no, esto ya es de un libro antiguo, pero como no sabía tener, cuando dice busca en internet, no sé qué, pensé que te ibas a meter con el cuento de la inteligencia artificial de que va a ver si la inteligencia artificial arma un personaje dentro de una estructura que tú le pides, ¿no? Cuando ahí está en internet, casi dije, bueno, mire, estamos a... No, eso yo lo escribí en Sí, el año no. 2006. Sí, claro, por eso. La inteligencia artificial no habían nacido. Estaba en vieja Estaba en Masato, no, por eso digo, pues, que viene a ser, pues que digo, bueno, te puede llegar a pedirle que algo le ayuda a uno a armar un personaje. Claro. ¿cierto? Bueno, eso acaba de pasar. Fíjense ustedes. Pero de García Márquez sí es que es eso es real, ¿eso qué pasa? ¿Vieron No lo ustedes leí, que no lo Dago leí. nos mandó al grupo el libro de García Márquez de Nos vemos en agosto? No lo he leído tampoco.
Entonces, eso para el club de lectura quedó como libro de este mes para leer para nosotros, al club de lectura. Yo cogí y lo leí porque es muy corto. Y yo también. Y me pareció la cosa más deplorable que le han podido hacer a la memoria de García Márquez. No. Yo creo que cogieron un borrador, una escaleta, que es de lo que vamos a hablar, sigue ahí, que es lo que sigue. Después de lo que dice escrito, dice El relator. el Entonces, yo creo que los herederos de García Márquez y de Carmen Balcells, que son, les encantará mucho La Plata, cogieron un borrador de García Márquez en el que él había dicho la historia de una mujer que y escribió 5 cosas. Yo creo que le metieron eso al ChatGPT y le dijeron, desarrolla esta historia con el estilo de Gabriel García Márquez. Y el ChatGPT votó eso. Yo no veo otra forma en que hayan escrito una cosa tan deplorable. Por otra parte, esa versión que tenemos tiene 70 y algo de páginas. 71. Y el libro publicado tiene 150. Pero es que yo que lo estuvieron publicando. Bueno, no importa, de todos modos, si en el libro publicado dice lo que dice esta parte, pues es absolutamente, es muy triste que hayan hecho eso con adjudicándole a García Márquez una cosa tan vacía que después la comentaremos aquí. Pero ahorita estamos en otro tema. Entonces sigue el relator. Entonces, ¿en qué vamos en nuestra intención de escritura? Vamos en que hemos hablado de las ideas, de la escritura, de cómo se inicia una historia, de cómo los personajes, del universo, de que somos dioses, todo eso hemos hablado. Ahora pues, sabemos que tenemos un esquema que ustedes pueden usar como quieran, cada uno lo utiliza como quiera, un esquema de estructura. Entonces, ¿qué es lo próximo que hay que determinar para empezar un escrito? Generalmente es quién es el relator de ese escrito. ¿Quién relata esa historia? ¿La relata el autor o la relata el personaje principal? ¿O la relata uno de los personajes secundarios? ¿O la relata quién? Eso tenemos que determinarlo antes de empezar. Por ejemplo, Fernando, en tu cuento, ¿quién es el relator? Pues el cuento empieza con un relator como externo. Podría ser el autor. Podría ser Fernando Ruiz. Sí. Pero después cambia. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Cambia porque empieza a hablar la entidad esta y después empieza a hablar. Sí, pero eso lo sigues contando tú. Sí, en alguna Tú cuentas lo que habla la entidad, no es que cambie el relator. Cambia el protagonista de lo que está pasando, pero el relator sigue siendo tú. Pues ya no me acuerdo, tendría que buscarlo, pero El relator de una después historia pasa no a debe la primera cambiar. persona. ¿Cómo? Creo que empieza a hablar en primera persona, la entidad. Sí. Aunque hable en primera persona, puede ser que tú refieres lo que él habla en primera persona. Puede ser. Y sería lo más conveniente en lugar de que cambie el relator, porque cambiar el relator es Sí, desestructurar un poco la historia. Ajá. Se pierde quien lee, ¿no? Sí. Pues, Entonces, claro que se puede hacer, pues, uno puede hacer lo que o quiera. sea, yo hice, por Recoja varias ejemplo, versiones de la historia. termino una parte del libro, el cuento, pongo un símbolo que es un invento, y empieza a hablar otra persona, o sea, y se están alternando las partes donde habla el ente y donde habla el dominio, Sí. y se alternan las dos, pero sí, Vamos es a... correcto, puede ser confuso. Sí, puede ser con gusto. Lizzy, tú me haces un favor. Le ofreces un consejito a cada uno mientras nos tomamos 5 minutos que ahorita hablar con la señorita que está ahí, que es la representante del Banco de la República y parece que se va a ir. Ah, caray. Gracias.
Puedes coger dos porque no cogió. No. Él no cogió, entonces tú puedes coger dos. Esa es la ventaja. Uno dice, todo lo mío es mío y todo lo tuyo es mío. Perfecto. Y por eso hoy es el Día de la Mujer. Pero hay para repetir igual lo que quiero. Con la gente del parroquial que se inscribieron en el tiempo. Después, creo que dijeron fuera de Ya tenemos un libro de lectura. Han hecho eso, Sí, tenemos un libro de lectura. El de Gabriel García. El que dijo, Sí, el que el que dijo justo ahorita. Vemos en algo. Lo que yo creo que Lo mandaron en ella pedo. me dijo que yo no conozco tanto el día que lo he quitado, bueno, por eso. No solo al Pues parroquial. precisamente no invitó a otros colegios. En agosto nos vemos. Gustavo. En agosto nos vemos. No cabía. Todo en agosto nos vemos. Ah, bueno. Pero en marzo, y abril y mayo. No, mano. Nos vemos al final de marzo con eso. Y ese es el libro del que El está hablando planteo ahorita. que se hizo. Ok. O sea, prepárate para odiar. Yo de Mara, No me sé. vale, leerlo para Obvio no. He leído 100 años de soledad y interesante. Nunca me gustó, por ejemplo, el coronel de Pues, a mí Guadalupe. me resultó muy Y así interesante. como Yo lo vi como que sí podía ser de García Márquez, pero es un caramelo que uno se lo lee, es un cuentico. Yo lo leí, mejor dicho, lo oí porque estoy con problemas de vista, lo oí en el viaje de acá a Bogotá con un software yo que le me cuento leía a quien puedo, en voz alta. que sé que le puede interesar, Así que le cuento que sea me llevó un pedacito del viaje. que venga. La serie muy rara, pero a mí me parece que es el estilo de García Márquez, de lo último que me estaba haciendo. No las primeras cosas de Rey, que son mucho más complejas. Este es un planteo muy sencillo. Tiene una idea preconcebida de lo del libro. No, no podemos estar ahí. Y mucho más en un colegio. No podemos estar ahí. No lo van a dar con el valor que No, pero y hablar de su personalidad. Niños 11. Pues, Bueno, ¿ya se lo chuparon? ¿Sí? ¿El dulcecito? Esto está grabando. Rudy. Está grabando la espalda. Así puedes hacer por más tarde, por favor. Ya, Ella todavía no intencionalmente. Bueno, sí que entonces íbamos en. ¿Qué sigue? El relator. Estamos hablando del relator y Del ahora relator. hablamos de- ¿Alguien tiene alguna idea, duda, opinión, pregunta o algo que tenga que ver con el relator de la historia? A ver, por ejemplo, en el caso en el que yo quiero hacer un programa radial, siento que a veces en un programa radial creo que si tú te apropias demasiado, pues ya entonces la otra persona como que tampoco, o sea, me parece que es mejor hablar como en tercera persona, pero ahí me parece que, o sea, porque a veces también quieres hablar, digamos, desde la perspectiva del catador, desde la perspectiva del campesino, entonces digamos que el relator va a cambiar de programa a programa, porque tú no puedes hablar del mismo relator desde la acogida del café
al relator del barista, porque es completamente distinto. No sé Entonces, si no estás es, aplicando bien la palabra relator. I'm not sure. No estoy No segura. sé si la estás aplicando como el relator es el que cuenta la historia, Que cuenta la historia. ¿sí? O el que cuenta la historia. ¿Qué ejemplo ponemos? Este mismo. ¿Quién es el relator de la historia que leímos aquí y acabamos de analizar? El autor. Pero no. ¿Qué era? No, ¿Te Gustavo? No es el autor realmente, ¿no? ¿Quién es el relator en ese fragmento, en ese capítulo que leímos? Porque siempre habla de lo que pasó, saltó Pero- de la cama. Pero es a que coger él como flores. tal no está escrito, o sea, No Gerardo no escribe escribe la su persona. historia. No, el autor. El autor es el relator. Sí. En este El caso. autor es Sí. el relator. En este caso sí, el autor es el relator de ese capítulo, sí. Ese capítulo suelto tiene que ser. En realidad el libro entero está relatado por Gerardo. Sí, de acuerdo. Este Sí. pedazo no. Por el Gerardo que se bloqueó. Pero sí es muy diferente que en un momento hable, por decir algo, la musa de Lucía. Sí, no, pero ahí es, Puede es un ser- personaje que está hablando. Es un y puede hablar en personaje, primera pero persona, y si puede uno habla manejar de la historia. Lucía, le dijo a Fernando, Sí, vete. pero eso no tiene nada que ver con el busca- relator. estás hablando Pero como en tal, tú como tercera. relator eres el dios de la historia que la está contando y la Sí, construye eso como es, un es observador. Exacto. Sí, el lo va a externo hacer. que está Entonces, en haciendo. tu caso, Lizzy, el relator puede ser el micrófono que están usando ustedes dos. Sí. Las dos personas que estás hablando de un podcast. Ese es el relator es el radio. Ustedes se ciñen a las limitaciones de ese relator. Gustavo, Y si una recogemos consulta. una historia- Hay un cuento muy bueno que probablemente muchos de ustedes conozcan. Un cuento de Cortázar que se llama La noche boca arriba, donde un muchacho sufre un accidente de moto y en parte del cuento lo cuenta él. Después él sueña y resulta ser una víctima destinada al sacrificio, a un sacrificio maya. Y cuenta desde el punto de vista del prisionero que está en poder de los mayas. Y después vuelve a despertarse y relata desde su condición de paciente en un hospital. Y después vuelve a dormirse y lo están llevando a la piedra del sacrificio los mayas. Y él hace esa alternancia de relator y realmente queda espectacular. Sí, pero no es relator. No es el relator relator. es el que está escribiendo. Sí. O por ejemplo, si se escribe una Que historia. es el que donde- relata la Sí, historia. relata la historia. donde, Pero bueno, no, ahí no hay aparece varios alguien que testimonios relata. No, no importa, no del aparece. mismo suceso. Si tú lees Si habla de primera persona, No, Sí, de- el relator. es que el relator puede contar una historia en la que los personajes hablan en primera persona. Sí, Juan dijo. Sí, Sí, Juan dijo, yo soy una pelota. Está hablando en primera persona. Acá estamos Sí. teniendo una Un debate. A ver. sí. Dice ella, por ejemplo, si fuese un Bueno, si en un libro recogemos una historia donde los personajes están contando cada uno su historia, Su versión. cada uno su versión de esa historia. Entonces ahí, Ah, si están contando una historia, son relatores. sí, entonces todos estos personajes pueden ser los relatores de esta historia que se está... Cada uno de su historia. De su versión, en el sí. libro, tú eres la autora del libro total. Y tú relatas que varios autores relataron su historia, pero tú sigues siendo la relatora. Ah, Sí, yo le estaba diciendo a Diana que dado el caso sería como si uno fuera un entrevistador de ese suceso, ¿no? Y ese sería como el papel, uno Sí. entrevistando Hay el un libro suceso, que se llama Las Mil y Una contado desde las Noches. diferentes versiones. La Mil y Una Noches tiene 1001 historias. Y todas son narradas
por el que hizo la recopilación de todos los cuentos. Es un autor anónimo, no se sabe quién hizo ese repertorio. Pero el relato lo hace Sherazada. Cada historia El relato lo hace Sherazada, sí, correcto, tiene razón. Cada historia la cuenta Ella es la Sherazada. que cuenta todas las historias. O sea que ella es la relatora de todas las historias, aunque son historias Lo que diferentes. pasa es que en la introducción alguien cuenta la historia de Sherazada, Sherazada, que es el El recopilador. relator de todo el libro es el que cuenta la historia de Sherazada y cuenta que esa mujer relató 1000 historias. Pero Cada lo cuenta, noche- pero lo cuenta él. Cada noche Sherazada toma el micrófono y cuenta la historia. Pero eso lo está contando un relator que escribió el libro. Ujú. ¿Sí? Tenemos que tener claro eso. El relator es el Dios que maneja ese universo. Ese es el relator. Entonces, ese En caso, algunas ocasiones es el mismo protagonista de la historia, Sí, por ejemplo, pero no necesariamente. pero no necesariamente, ni siquiera frecuentemente. en mi Lo más caso, frecuente es que el autor es un relator externo que crea la historia y la relata. El libro este de la ciudad. Eso es necesario tenerlo claro porque uno no puede como escritor creer que en algún momento le puede ceder la responsabilidad del relato a un personaje. El En mi responsable es caso, uno. en mi caso, que yo estoy escribiendo un guión para interpretar un personaje dentro del videojuego. Bueno, más que un guión es escribir su historia. En ese caso, el relator sería el mismo personaje, porque es el personaje que está viviendo la historia. No, el relator eres tú, que eres el que está contando la historia que es el Está personaje construyendo relata. el personaje, entonces tú lo moldeas, le vas haciendo una cosita u otra. El responsable del relato siempre viene siendo el autor. En algunos casos el autor dice, llegó el señor Fernando Ruiz y contó esta historia y dijo Fernando, y Fernando cuenta la historia. Entonces ahí figura Fernando como relator, pero ¿quién está respondiendo por la historia? Claro. ¿Quién tiene La batuta. quién tiene la autoridad para cambiarle cosas a la historia? El autor. Fernando. Pues Borges, Funes el Memorioso. Llega, la historia empieza contando que hoy fui a ver a un señor que se llamaba Funes y que estuvo en la batalla de Mazoyer y bueno, todo el cuento. Sí. Pero es una persona el que lo cuenta. Sí, que puede ser Borges, pero es, Sí, pero la el cuenta en relator, primera persona. él relata, él transcribe lo que relató Funes, ¿sí? No, él habla de su reunión con Funes y en una parte cuenta lo que dijo Funes, pero Bueno, pero en lo otra relata parte él. cuenta la historia de cómo En fue esa primera batalla. persona. Sí, pero lo quién y relata todo él. eso. Sí, lo relata él. Correcto. O sea, pero ahí está hablando en primera persona un señor que fue a visitar a Funes. Sí, pero lo relata él bajo su responsabilidad. Otra cosa es que yo tome una historia escrita por otra persona y la incorpore en un escrito mío. Ahí meto otro relator. Ok. Ahí estoy metiendo un relator externo al que estoy respetando. Con él no soy Dios, con él soy un transcriptor de una idea. Pero con el que yo soy Dios, el creador, el que tiene autoridad, soy el relator. Eso hay que tenerlo claro. Y por lo general en la ficción, el relator siempre es el autor. Aunque cuente que fue el personaje tal que contó su historia. Pero si es una historia que él maneja, él es el relator. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? ¿O hay alguna otra duda respecto a eso?
Yo creo que cuando nos enfrentemos a hacer los diferentes personajes, ahí es donde uno va a encontrar dudas y vamos a tener que consultar. Pues claro, pero es que por eso es que esto lo estamos aclarando desde ahora, para que tengan eso claro. Que todo lo que dice ahí no le van a echar la culpa a un personaje. Sino, no, es que el personaje es una persona que hizo... Fue la chapolera que no metió bien la anilla, ¿yo qué Exacto. hago? No, mano, usted la controla. Usted la No le controla. eche la culpa, dígale que siempre bien. Entonces, usted es el responsable de lo que escribe, a no ser que esté transcribiendo un relato de otra persona. ¿Alguna objeción? La culpa es del guión. La culpa es de la vaca. ¿Y qué sigue, Lore? Y los géneros, yo le pasé al grupo una pregunta que le hice al chat, de cuáles eran los géneros. Sí, ustedes la vieron todos. Sí. Sí, señor. Esa es otra cosa que hay que tener tan clara como el relato. Hay que tener claro cuál es el género de lo que estamos escribiendo. Vuelvo a poner la historia de Fernando como ejemplo porque es la historia que hasta este momento está más clara de las que me han presentado. Hay una que está tal vez un poco más clara que de Stephanie, pero ella no está aquí. Entonces, el género, desde luego, es ciencia ficción, ¿cierto? Sí. Pero resulta que la ciencia ficción puede ser de drama, puede ser de comedia, puede ser de fantasía, puede ser de aventura, puede ser de cualquier otro género o un revuelto de género. Un cuento o una novela completa. Sí, Space Opera es un género bastante definido dentro de la ciencia ficción. ¿cuál? Space Opera. O sea, los de tiros, rayos, ¿Qué es ¿cómo se eso? llama? Líos, tiros y patadas, como dirían Sí, personajes acción, históricos. acción y aventura. Acción, sí. Acción y aventura es muy usado O en sea, la la ciencia ficción es simplemente el fondo sobre la que se ciencia ficción proyecta es la acción. el género básico, pero se mueve con todos los demás géneros. Y lo mismo, todos los cuentos que tengan cada uno de ustedes, o tu podcast, tu entrevista sobre el café, tu desarrollo, tú tienes que contarlo con un género. ¿Crónica? Drama. A lo real. No Ay, puede ser pues degenerado. está bien. Drama. Café con aroma de mujer, Lisa, No, no no, sí, la crónica es un género. ¡Qué copia! Es un Tienes que ver si lo cuentas como una género cosa, periodístico. como Sí, una eso cosa es como una fantástica, o investigación. lo cuentas como una cosa romántica, o lo cuentas como una cosa técnica, o lo cuentas como una cosa de acción, o lo cuentas... Como lo tuyo es un podcast, yo creo que lo tuyo podría ser hacer el tema de la... ¿Lo que dijiste? ¿Cómo era? No. La crónica. Sí, o sea, en parte yo lo pensé en tipo crónica porque es mucho más informativo, entonces pero realmente, ¿qué pasa con la crónica? Pero un No momento. atrae tanto ¿no? como cuando hay un género de historia, digamos, más El problema es que sí, creativo, tal Creativa, cual. a O eso sea, voy. la crónica le falta ese No, muchas Pues la veces crónica es romántica. relatar lo que pasó. tal cual, le falta picante. Crónica viene del término cronos, que en griego es tiempo. Una sucesión de hechos Ay, pero Le falta apocalipsis a esa historia del café. Sí, hay que meterle. De todo género, psicalipsis. románticos Psicoanálisis solo cafetero. implica una relación de Sin embargo, pareja. recientemente se escribió Romántico crónica. solo implica Cuando una es eso. relación entre dos personajes. Y no creo que fueran Una aburridos. De mis No, autores no, favoritos, que es Mario Romántico puede Mendoza. ser tu personalidad, aunque estés sufriendo en un hecho de Pero lo acción. tuyo es cosas del tiempo, ¿sí? Va pasando en el tiempo. Sí tiene una secuencia, evidentemente, desde Todo, cómo el todo. café tiene, desde Todo. la semilla hasta la planta, luego el beneficio, luego la taza. Entonces tiene una estructura así, pero realmente yo quiero darle su espacio a cada uno. Por ejemplo, me parece muy interesante, ojalá, que en la parte donde uno habla del almácigo, que es la preparación del lugar donde va a estar la semilla y donde va a crecer en esos primeros 3 meses, se describiera de una manera realmente muy romántica. Pero no quiero que siga siendo el género,
cuando llegas a la acogida, porque la acogida es un poco más brusca. Eso es psicalipsis. Entonces, psicalíptica mi historia. Porque de hecho, el decir, por ejemplo, el almácigo nace, o sea, tienes que traer la arena de río para que realmente la raíz pueda surgir de ahí. ¿Te me dejas hablar de base de lo que hablamos un día? Por supuesto. Que hicimos una conversación por internet, porque él sí estaba en Bogotá. Y nos vimos por internet y hablamos sobre sus proyectos. Y quedó ese día de hacer unas... Mi tarea fueron las 5 primeras ideas para llamar la atención. Exacto, para captar la atención. ¿Tienes algo? ¿Quieres hablar de Tengo eso? como unas 3, por ejemplo, somos el camino de semilla a la taza, inmersión cafetera, y la otra sería como el contraste entre las dos formas de servir el café, pero entonces creo que cada programa requiere un nombre que capte la atención. Estoy en eso, porque todas las ideas caben. Creo que eso me enseñó a mí el generar mi marca de café. Y es, todas las ideas tienen cabida si tu marca es realmente así de grande. Pero yo la podía dejar como, no, se va a llamar Liz Villarraga. Juan Valdez, Liz Villarraga, listo. Pues no, yo quería que todas las ideas chéveres que hayan tenido tengan cabida en ese lugar. Entonces de ahí sale Tertulia Cereza, y varios de ustedes hicieron parte, por ejemplo, de la encuesta que yo hice para escoger la marca del café. Y Tertulia Cereza sale prácticamente de un estudio de mercado también, porque yo hago la encuesta para hacerlo. Pero explicando el porqué de los nombres. Yo tenía nombres ahí en quechua, le quería poner Yacuardi, agua suave, Agua suave va a ser café, un poco... Pero también sabes de dónde viene, no, cero contradictorio, viene por ejemplo de Guaycú. Guaycú es la marca que tenemos nosotros, que es quebrada. ¿Por qué? Porque nosotros, ese café está justo al lado de una quebrada, que es de donde nace el café y todo, y eso es lo que moja el café. Y se llama Guaycú, porque es quebrada en quechua. Y el agua y el café, ahorita probarás mi café y entenderás por qué le iba a poner agua suave. Te lo aseguro que vas a entender por qué hubiese cabido ahí, y todavía tiene espacio en algún lado. Bueno, listo. Temas de café en la próxima tertulia. Exacto. Sigamos acá. Entonces, volvamos a la charla general. Pero una pregunta. Señora. Yo tengo una pregunta. O sea, no se sale de estos géneros que tú nos enviaste, o hay muchos más géneros. Hay muchos más. No, es que el género es lo que tú le aplicas al podcast, ¿Qué viene siendo? o a un fanzine, o a lo que tú quieras hacer, le puedes aplicar el género. Quiero hacerlo en un idioma. Lo que pasa, Quiero hacerlo en un idioma Es un suave, estilo, es un que idioma, sea romántico de manera de ver, o quiero hacerlo en un idioma dinámico que mueva la energía de la gente, o quiero hacerlo en un idioma fantástico que ponga a soñar a la gente. Tú puedes hacer cualquier tema. el género es cualquier tema. cómo vas a presentar tu historia. Exacto. Tú- Por ejemplo, Las Mil y Una Noches, ¿qué género es? Fantasía. Sí, es, fantasía, es pero fantasía en algunos casos. tiene algo que no es solo fantasía. O sea, es que No, es que ahí hay no tienes que hay enseñarte romance, un solo hay género. acción y aventura, hay fantasía, Sí, O sea, no pero tienes hay que de todo, enseñarte un solo hay género. psicalipsis, hay de todo. En las No. millas noches hay de todo, de todo. Sí. Hay un cuento que se llama El Pedo Histórico. Ah, sí, sí, hay sí, unas así. muy bueno. ¿Eso qué es? ¿Qué género será eso? Género. Realismo. La atención. Sí. Está llamado- Eso no entiendo. Entonces, hay de todo. Es como para que tú veas de todo lo que hay que quieres incluir en ese escrito. Hay otro libro de cuentos muy famosos que es el de Camerón de Boccaccio. Sí. Que todos son psicalípticos, son cuentos eróticos, todos. Kamasutra. No son eróticos, son psicalípticos. A ver, El Kama Sutra es como un manual, ¿no? Decir, yo quiero Camerón, Es pura ficción. el de Camerón, de Giovanni Boccaccio. El Kamasutra es pura ficción, ¿cierto? Pura fricción. Sí, es de ciencia fricción. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos que tener claro la estructura de los 5 pasos.
tenemos que tener claro Saludos. el relator, tenemos que tener claro el género, tenemos que tener claro el tiempo, en qué estamos relatando nuestro cuento, en pasado, en presente o en futuro. Sí, eso es importante. Y eso es exactamente claro, y eso no se puede cambiar de un momento a otro, a no ser que dentro del relato se relate una cosa del pasado. Ya, con que haya como un cierre y una apertura. Aquí yo tengo un dilema, ¿vale? Sí, dime. Porque es como lo que mi proyecto va hacia hacer una interpretación, ¿vale? Yo tengo que tener un contexto previo y un posible presente, pero yo el futuro no lo puedo determinar hasta que no esté dentro del juego y empiece a... Sí, tú tienes que determinarlo porque si tú eres... Pues Porque es ponme que- el ejemplo de Mario Bros. Pero El no, Mario pero es Bros. que como tal, Mario Bros es un universo de 3 universos, 3 niveles, y cada nivel tiene 8 mundos. O 3 mundos en cada claro, pero nivel. es que eso en un videojuego lineal, Ya. eso no es lineal, eso ahorita lo compro. Pero el tema es que el juego que yo, en el que me meto, porque no es un juego lineal, es un juego en el que te pueden pasar 1.000 cosas, porque es un juego de rol, Como Indiana Jones, ¿sí? más o menos, pero no. O sea, es un juego de rol en la actualidad, date cuenta, Ah, tú No te sería metes... recomendable que lo escribieras en presente. Pero a ti te toca planear y escribir todas las posibilidades. Sí, tú eres el Porque Claro. el juego no llega a un momento en que se maneja solito, sino que tú tienes que ser el que planea todas. Voy a darle al jugador esta cantidad de posibilidades. Aquí está, si le gana a este, tiene que pelear con este y se empiezan a abrir, a evolucionar en 1000 líneas, pero las 1000 líneas las tienes que manejar tú. Tienes que saber a dónde van. Tú no puedes dejar, entonces esta que coja para allá, pero el juego no se va a manejar solo, ni se va a construir solo de... Porque entonces en ese sentido, porque es que sería limitar al personaje directamente. El personaje está limitado por una cosa, por tu mente. Tu mente es el único límite que tiene el juego. Esa es la realidad. Cuando tú te pones a componer un juego de esos. Por Porque eso hay igual yo equipos no soy el único, o sea, yo no voy a ser el único jugador. Por eso Porque, en Japón hay equipos de 25 o 30 personas haciendo un juego. claro, el problema es que como tal el juego ya está hecho. El tema es que yo estoy haciendo una historia para ser interpretada, ¿Para qué? para ser interpretada, Sí. como si yo fuera ese personaje, pero no, pero soy yo ese personaje. O sea, No cada, sé, cada jugador, Pues yo, Hay varios, o sea, en el juego hay mucha gente metida y tiene sus personajes y sus rollos. sí. Entonces, yo, por eso digo que yo no puedo determinar exactamente qué consecuencias va a tener mi personaje porque yo no sé cómo va a interactuar o cómo va a actuar la otra persona según la acción que yo haga. Pero ¿cómo compones ese juego si no sabes? No, es que como tal, o sea, el universo ya está creado, Sí. El juego como tal ya existe. ya existe. ¿Tú lo conoces GTA todo 5, completo o no? pero en roleplay. O sea, tú vas a ingresar un personaje. Voy a ingresar a un servidor de rol, ¿vale? En el que a mí me piden una historia y a partir de esa historia desarrollar el personaje dentro de ese servidor. Ah, correcto, ya entiendo. Entonces por eso te digo que yo no puedo tener claridad. Lo que pasa es que tú te estás Del metiendo futuro. a un universo que no conoces, ¿cierto? No es que no conozco, o sea, yo lo conozco, Sí, pero digamos que no sabes qué límites tiene ni a dónde te puede llevar. Exacto. Exacto, o sea que tú no eres el que maneja el universo.
No, o sea, yo soy una persona más dentro de ese universo. Correcto, eso ya es otra cosa, es como el que se mete a escribir la historia, la historia y no se puede salir de la realidad que él considera que es la realidad de la historia. Yo, en este caso, yo no sé cómo, no sabría cómo Lo que yo estaba pensando es crearle, o sea, describir una infancia, una juventud y un presente hasta el momento en que esa persona llega a esa ciudad. ¿Por qué no le haces una captada de atención, una captada de interés, una convicción, una denuncia? No, ¿verdad? Sí, me hago entender. Sí. Sí, porque es lo mismo. Hazme piensa en esos términos. Ahora, pero a ver, como para... Eso es muy interesante lo que dices, pero o sea que en un momento dado armas tú un personaje y con ese personaje vas a interactuar con los otros jugadores del mundo entero, con los que sea. Aprovechando las oportunidades que esas personas me tiren, o sea, Sí, ya lo que interactúe ya con respecto a lo que tú le plantees a cada... obviamente el personaje que tengo es un personaje que tiene como fin pertenecer a una organización criminal. Digamos que esa es una de sus metas. Esos son juegos para adultos. Sí, totalmente. Sí. No, porque aparte salen roles que uno dice, pero... ¿Te adjudican roles o ya hay un rol de narcotraficante? Bueno, un momento que nos está diluyendo. Nos vamos de las ramas. Vamos para allá. Me está diluyendo la cuestión. ¿Qué me dice la secuencia que llevamos entonces? ¿Cómo vamos? La estructura, el relator, el género y el tiempo. El tiempo, íbamos en el tiempo. hasta ahora ibas a explicar el tiempo. No, el tiempo está muy claro. Presente. Si tú empiezas a hacer un relato del pasado, tienes que respetar ese pasado. No puedes de pronto meter ese en presente o en futuro. No puedo meter saltos temporales. Sí, no puedes Sí, hacer eso, a no ser que el relato consista en viajes en el tiempo o tal. Que eso se puede hacer. Yo pienso que para él le funcionaría como iniciar en presente, pero tener recuerdos, o sea, que su personaje tenga recuerdos que le hagan adquirir ciertas características o experiencias para que le dé una pauta de cómo actuar frente a. Entonces está en una situación y esa situación le lleva a una experiencia de su vida pasada. Y ahí tú empiezas a ver qué pasó en tu pasado para que ahorita no vea así. Sí, exacto. Es decir, entonces en el relato cada uno de nosotros tiene que tener claro cuando está en el presente, cuándo va a ir al pasado porque va a relatar algo que ya pasó y cuándo está planeando que pase algo para el futuro. Eso tiene que estar claro. Y por lo general el cuento empieza, voy a relatar una historia que ya pasó, o voy a hacer como una película en cine, un guión de cine, siempre será en presente. Porque todo lo que tú escribas para un guión de cine es algo que se va a ver exactamente en el momento en que sucede. Entonces tú no puedes escribir Diana llegó al grupo, sino Diana llega. Está llegando, porque es lo que estás viendo en la pantalla, eso está sucediendo. Todo tiene que ser en presente, tú no puedes poner nada en pasado y nada en futuro en un guión de cine. Y tampoco me imagino que en el guión de tu juego. Porque son cosas que están pasando en una pantalla y todas son en presente. En el guión es imposible usar entonces llegó, no. Llega Lorena, abre el computador y empieza a teclear. Empieza a teclear.
en la pantalla aparecen las palabras tal y tal y tal y tal, y ella piensa, y ella hace, y ella dice. No pensó, ni habló, ni dijo, ni apareció, ni nada. O espera que va a aparecer la palabra, no. O está pensando tal cosa, no, no puedo. ¿Cómo? Y el ando, digamos, ella está escribiendo o escribe. No. Juntar las Nada, ambos, nada. solo un No. tipo de presente. Pues sí puede ser, sí. Lorena está escribiendo en el escritorio cuando entra Paula y le dice quiere tinto. Cuando entra Paula, Lorena está escribiendo sobre el escritorio. Paula entra y le ofrece un tinto. ¿Sí? Gerundios. Entonces, de Gerundios Ramírez era no, Gerundios. Entonces, sí, entonces eso hay que tenerlo claro. Los tiempos que puede haber en todos los tiempos en un relato, pero hay que tener claro cuándo es tal y hay que respetarlo. No se pueden mezclar los tiempos porque eso queda como un escrito en chino de 5 años. Entonces, vamos en que los tiempos, ¿qué más? ¿Están tomando nota? El ritmo de la narración. Tomaron nota de que hay que buscar las palabras que no conocen. La escaleta. Ah, sí, eso sí es Bueno. importante. Sí. Entonces viene la escaleta. Cuando ustedes tienen definido la estructura, el personaje, el tiempo, el género, van a empezar a contar la historia. Entonces viene una cuestión que se llama la escaleta. Esto se utiliza más en guiones que en novelas, que en libros. Pero resulta que es mucho más práctico para escribir cualquier cosa. Y la escaleta es, por ejemplo, ¿qué voy a contar yo? Voy a contar. Primera escena. Gerardo se levanta. Gerardo se baña, Gerardo se come la naranja, Gerardo se sienta a escribir en el escritorio, Gerardo se bloquea, Gerardo llama a Lucía, Gerardo. Se van anotando los pasos que va a dar el personaje o los pasos que va a dar la historia. Gerardo habla con Lucía, puede ser todo el capítulo. Gerardo empieza a buscar la persona en tales y tales páginas. Gerardo empieza a hablar con la persona. Digamos, es que quisiera una escena que hayamos visto todos en alguna película o algo. Alguna escena de la película que Una película que hayamos Titanic. visto todos. Titanic. Titanic. Entonces las escenas de esa película, ¿cuáles son? Es que yo no me acuerdo muy bien de Titanic, yo estaba muy chiquito. Cuando estaba ella en la plataforma, estaba ella sobre la puerta. sobre una puerta. Entonces, perdónenme, por escenas, como si fuera una película. ¿Cuáles son las escenas? La primera escena que voy a escribir es Gerardo en su alcoba levantándose. La segunda escena, Gerardo escribiendo. La tercera escena, Gerardo habla con Lucía. La cuarta escena, Gerardo busca la persona con la que va a hablar. Cuarta escena, Gerardo encuentra a la persona y empiezan a comunicarse. Quinta escena, sucede tal cosa en la relación entre las dos. Sexta escena, tal. Séptima escena, la señora se da cuenta que no nos está engañando. Y hasta que llega al final de la historia. Resulta que tenemos la historia contada en 7, 8, 10 pasos. La historia completa que queremos contar. Aquí dice Escaleta que tiene, pues, aquí dice que es una lista de escenas que componen el relato. Exacto. Entonces la lista de las escenas, el resumen de cada escena. Una vez que tenemos el resumen de cada escena, ahí empezamos a desarrollar escena por escena.
pero cuando ya tenemos todo, suele suceder y por lo general sucede. Y cuando uno va por la mitad se le cambia la historia y cambia las escenas que siguen. Eso puede pasar perfectamente. Pero para iniciar la escritura de una escena, del cuento, toca tener clara una secuencia de escenas que van a llevar desde el principio que uno tiene en mente hasta el final que uno tiene en mente. ¿Sí me hago entender? Sí. Esa escaleta es el primer paso ya de empezar la práctica de la escritura del trabajo que vamos a hacer, el cuento que vamos a hacer, o la novela que vamos a hacer, o el error que vamos a cometer. Sí, porque en la vida solo hay una cosa segura, primero la cagas y luego te mueres. Eso. 10ª escena. Liz. Gerardo habla con su abogado en la celda donde está por si viene a No lo he probado, pero todos los que he probado son deliciosos. Caramelo, sigue, café, melo. Melo el café. Melo, a ver. Melo caramelo. Por cortesía de Tertulia cereza. Natalia Tertulia cereza. Villarreal. Villarreal. Venga, está rico. Muy rico. ¿De Melanie? No. Mi Villarraga viene de Calicao. Lo tiene rico. Un café. Y lo bato buenísimo también, Ay, el café. Y el chocolate Sí, también. Miguel de la Reina. Muchas gracias. Entonces la escaleta es Como la estructura. Es otra No, manera la de hacer estructura no. la estructura debe ser captar atención, pero sí es otro paso. sí, es la escaleta. ¿Qué es eso? ¿Eso de dónde salió? ¿Del norte de la República? Gracias. Gracias. Francesa. Mucho gusto, Adriana, muchas gracias. ¿No se conocieron en onda? No la había visto yo a ella. Día, ¿cómo es este café? La libra está en 27. Tenemos también sabor a chocolate, sabor a caramelo y consentido que tiene panela, canela, clavo y anís. Y digamos, tenemos unos paquetes de 125, esos son el 9, pero el pack por 3 vale 25. Los 3 sabores ahí. Qué interesante. En Semana Santa, por favor, los espero para la tertulia. Vamos a estar ahí en la Plaza de la Constitución. Espero que se pase. Que habrá cafecito. Ya los Ay, mi hijita. Ya no Yo voy tengo haciendo compromiso. cita cinturera. ¿Usted qué cree? Uno los va citando de una vez a la tertulia. ¿Qué sabor es? Muy bien. Caramelo. Y eso que este está preparado en Olletica. Así tal cual como les quería en la casa. No me traje esta vez los implementos, quedo debiéndoles los métodos. De pronto en una próxima clase me verán con todos los métodos para que escojan. Que es como me encanta también preparar. ¿Cuál es el más fuerte? ¿Chocolate? El de chocolate sí tiende a tener un saborcito un poco más. El amarguito Amargo. de chocolate Más intenso. 16 Sí. ¿Sí? ¿O Sí, es un poco más intenso, pero igual la base de todos es el mismo. Ellos son un café de cocción media alta, ni siquiera es cocción alta porque no quemamos el grano. Y también para evitar sobreextracciones. Ah, bueno, A mí me pongo me emociona. Y no Ya está, sí, va a fechar ya. Ahí está la marca, bebé. pienso que el presente Siempre se hace un poquito más porque chévere no pasa. porque es una posibilidad de captar la atención. Hágale porque acaba. Se acaba el café. Se pueden Claro, porque describir la más la mujer escena. entiende al estar en el presente. Sí. Vamos a ver si queda. Por eso me gustaría escribir a mi presente, pero creo que el pasado tiene como una magia así chévere. Entonces, no sé. Sí, es tan anecdótico, tan lindo, tan romántico.
Todo pasado No, porque todo pasado fue mejor. Entonces, pero el presidente creo que tiene Pero como vamos la a viveza. darnos estos es donde debemos vivir. regalos que nos trajeron. Cada vez que unos regalos aquí. ¿Trajiste? Sí, es cortesía. Pero voy a tostar este fin de semana, así que si necesitan me avisan y lo hago. Porque este fin de semana fue esto. Café tostado. Ah, pero no importa porque mañana vienen de Bogotá, entonces puedo encargar que me traigan los empaquillos para que respondemos. Sí. Ay, qué rico. Yo quiero. Va a haber café. Siempre. Siempre porque, bendito Dios, tostamos arriba en la finca. Es de la vereda Granada. ¿Cómo lo preparan? Es En en olleta lo prepararon. preparadito en olleta. Se dejó hervir el agua, se le echó el cafecito, un poquito caliente, ¡pshum! Se apagó para que no hirviera y se dejó sentar. Literal, así le caía en la casa. No utilicé nada, como testigo de que no hubo métodos acá diferentes. Yo creo que esa es la forma tradicional, como prácticamente todo el mundo lo prepara en casa. Pues es que una prensa francesa es lo mismo, pero es que usted le ayuda con el émbolo. Y ya. Usted le dice, siéntese. Pero lo bola. Pues lo mismo no es, porque el tiempo de contacto es diferente. El tiempo de contacto, y procure que fueran no más de 5 minutos, siempre cuando estén haciendo un café en métodos de infusión. Hay que procurar que no supere los 5 minutos. Porque durante la primera parte él extrae los ácidos. Después extrae sabores como más picantes. Luego los dulces, que es el ideal, entre el minuto 3 y el minuto 4 y medio, ahí están los dulces. Ya después empiezan con el amargo. Y por eso usted todos los cafés les son amargos, porque los dejan después de 5 minutos a la lente. No, usted ya después llega, lo 5 cuela. minutos de contacto entre el café y el agua. El agua. Lo echo en el filtro de tela y le echo así. Entonces tiene un contacto con el agua muchísimo más corto, porque es un método de filtrado. Pero si quieres combinar los métodos de filtrado e infusión, tienes dos métodos, el Clever y el Aeropress, que es un método americano inventado en el 2002. A la cafetera, lo que vayas a usar para servir. Sí, que es como la O inyección. servirlo El de la directamente. inyección, ¿te acuerdas? Pero que no pasen más de 5 minutos. Dice. Yo tengo una cafeterita que es. Esta es una Aeropress. Sí, sí es. Ella tiene una inyección acá y tiene las tolpitas que De contacto. Después yo prometo hacer un taller de café prometido. Espacio 1, ¿Qué es listo? no hay que narrarlo. Esta es un botoncito de más de 5 Aeropress. minutos. O sea, uno lo prepara en la olleta. Y después de 5 minutos lo tengo que sacar del aire. Tengo café en todas partes. Eso entiendo. Accesorios, Bueno, a ver, café. nos quedan 10 minuticos. Vamos a hablar del último tema. No empezarlo, pero no lo vamos a hablar. Entonces, tomaron nota de estructura. ¿Qué más? Personaje. relator, Personaje, relator, Personaje, no. No, Relator. género, tiempo. Y Bien. la escaleta. Y la escaleta. Tenía previsto hablar también sobre el ritmo de la narración, porque ya vamos a empezar la narración y tenemos que tener claro el ritmo que debe tener cada narración. Ese ritmo depende del género. El género, hay géneros lentos, de ritmo lento, y hay géneros de ritmo muy rápido, como el de acción y como los de terror y como esas cosas. Suspenso. El de suspenso es un ritmo medio, Un medio, ¿no? Y el ritmo medio, y el de amor y el de romántico también es un ritmo medio. Depende del tono del amor, si es un amor romántico o es un amor erótico, es un pasional, eso depende. ¿Cuál sería el lento? El lento sería el romántico poético, pues. Eso del enamoramiento platónico, ya va detrás de la vieja que dura 8 años por poderse la... Haga de cuenta algo así como El amor en los tiempos del colegio.
razones por las que Es justamente un no le lento. gusta la poesía. Pero mira Muy que la- lento. El Amigo, a lo que vas. Entonces, esos ritmos, pues no podemos hacerlo en 5 minutos. Porque es una cosa que cada ritmo depende del lector que uno quiera capturar. Y depende de cada género y de cada ritmo y de cada clase de relato, cada cuánto debe pasar algo en una historia. A mí me parece que hay una historia muy rápida, que es El hijo de Rana Rinrinacón, esta mañana. Así, Sí. pasa todo así muy rápido y el ritmo, la forma de Esa es muy rápida. Como cantadito. ¿Y eso qué género es, Paulita? Fábula. El hijo de Rana. como unos versos. Rinrinacón, ¿qué género es? Me parece que es fábula. ¿Perdón? Fábula. Pero está escrito Poesía, pues justamente. en verso. Puede ser Pero fábula. está escrito en Pues verso. son es para niños, son propiamente poesías para ¿Qué género es el hijo de Rana Rinrinacón? Fábula. Poesía. Sí, me parece. Sí. Fábula o poesía. poesía Una para fábula niños. Fábula poética. está escrita en Sí, verso. es correcto, puede ser una fábula en poesía, pero tiene un género aparte. De acción, digamos, porque es todo lo que le pasa en la salida, en la escapada de... Ciencia ficción. Yo quiero poner más fantasioso que otra cosa. Es fantasía, correcto. Fantasía. ¿Qué más puede ser? Fábula poética fantástica. Sí puede ser aventura. Aventura puede ser. Sí. De acción, Acción y aventura. Sí. Habrá que preguntarle al combo. Pues es fábula porque es un personaje, es un animal humanizado. Sí, y tiene También poesía. y tiene una, ¿cómo se llama esa vaina? Una conclusión y una, ¿cómo es que se llama? No, nada. ¿cómo es la...? Como una enseñanza moral. La moraleja. La moraleja. No te escapes. La moraleja, sí. Y ese también sería parte de todos los que trajo por allá copiados de Inglaterra, porque supuestamente la Red Combo no es tan original en su estructura. No sé, yo de chismes En Argentina hay unas fábulas muy Somos como un similares retazo, que son de un señor Constancio Vigili y son prácticamente las mismas. No, pues yo las he visto Bueno, en la entonces, folclore para niños hablábamos ingleses. de eso, hablábamos del ritmo. El ritmo depende en una historia de romance lento, pues de pronto hay una acción cada 3 o 4 páginas. En una historia de terror puede haber una acción cada página. En una de acción puede haber 3 acciones en cada página. Por ejemplo, cuando uno está escribiendo libretos para televisión, le exigen unos parámetros o un guión para cine. Si usted no coloca o pone una escena en la que pase algo definitivo que ponga en riesgo la vida del personaje protagonista antes de los 13 minutos, no sirve, ¿cierto? No sirve. Tiene que poner en peligro la vida del protagonista antes de los 13 minutos para que el ritmo sea para la gente que le gusta la película de acción. Para que capte la atención. Para que sea una Para que la película. mantengas más Para bien. que despierte el interés. Entonces cada género tiene su ritmo. Entonces como ustedes van a escoger cada uno su género, su cuento, eso es lo lindo de que todo es individual, porque pues nada vamos a hacer aquí, nada que sea para todo el mundo, sino que cada uno va a hacer cosas distintas. Eso es lo que vamos a ir buscando, el género de cada uno, el ritmo que se le va a aplicar y vamos a ver cada cuánto debe pasar algo en cada historia de cada uno de ustedes. Eso es lo lindo que va a pasar aquí. ¿Cierto? Entonces, pues yo creo que por hoy estamos. Vamos a arrancar con lo de los ritmos, y ahí seguimos con otras cosas.
Voy a poner primero un bambú. Bambú. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Aplauden. Gracias, profe. Eso.